Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ya viernes, afrontando el fin de semana. Expectativa por un nuevo DNU para la prórroga a nivel nacional. Aunque decimos con Mercedes, ¿no? Estimamos que no va a haber muchas variantes, por lo que se ha observado y visualizado. Sí, a mí lo que me preocupa, y desde hace un largo tiempo, es si se anuncian estos decretos en base a la realidad que vive una Argentina toda o en base a lo que sucede en Buenos Aires. Si el termómetro es solamente lo que sucede en Cava y en el Gran Buenos Aires, o si realmente hay una mirada federal. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, desde hace un largo tiempo, cada vez que se hacen estos anuncios, en un momento te acordás que estaban Kicillof y Rodríguez Larreta al lado, como si el país fueran ellos. Y después, si no, se comienza hablando de lo que sucede en las terapias allí. Y bueno, si está más complicado, pareciera como que el país está más complicado. Y si están más aliviados, pareciera que el país se fuera aliviando. Es el termómetro, ¿no? Eso indudablemente que así lo marca. Y en este caso, en este final de DNU, que va a vencer a las 24 de hoy, es que no hubo reunión con gobernadores. Por eso digo, ¿qué es lo que se está focalizando? ¿Tiene que ver con dar un marco general pensando en Buenos Aires o en realmente lo que sucede en el interior? Porque hay provincias que están muy afectadas, están muy complicadas, claro. pero muy complicadas. Pero eso también hay que marcarlo, ¿no? Hay provincias que tienen restricciones ya de por sí. El caso de Córdoba, por ejemplo, que se vence el DNU nacional en el día de hoy, pero Córdoba está inmerso en restricciones que son propias de la provincia, ¿no? Que todavía se van a extender por una semana. Sí, y que también abren otro debate, ¿no? Porque son restricciones, sobre todo las que se dan en la provincia de Córdoba, que no han recortado la movilización de gente. Bueno, no. Hay mucha gente circulando en las calles de las ciudades de Córdoba capital, del interior. Es que, Pablo, la única restricción dura fue la presencialidad. Nada más que eso. El resto se desarrolla normalmente. Por eso digo, la pregunta es, ¿eso logrará bajar los casos cuando uno ve, sobre todo, que los niveles de terapia están cada vez más saturados? Bueno. Sí, y dos o tres puntos que realmente son muy significativos e importantes en estas reducciones, que son las estéticas, los gimnasios, los peluqueros, digamos, que han sido los más afectados, bueno, y gastronómicos, que no pueden desarrollar el tema de la nocturnidad. Pero el resto, estamos prácticamente, como bien decías, Pablo, con una reducción ínfima de lo que es la movilidad. Sí, y además, la pregunta indispensable, está bien, vos no podés ir a una peluquería donde te exigen los más rigurosos protocolos, pero después en la calle ves una cotidiana cercanía, actividades deportivas donde participa mucha gente, el abrazo, bueno, a mí me resulta muy complicado ver la efectividad de esas medidas. Ojalá que haya una percepción de los expertos que sea distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? Ojalá. Y que bajen los casos. Y los números en la provincia de Córdoba se han detenido el crecimiento, pero estamos en una meseta muy, pero muy alta. No, son angustiantes, claro que sí. Pablo, ¿qué has traído para hoy? Bueno, vamos a salir un ratito, si te parece. El coronavirus, lo dejamos de lado. Es difícil, ¿eh? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Bueno, lo que pasa es que ha habido un caso muy particular de un tema que nosotros hemos abordado mucho en las distintas ediciones de Telediario Federal, que están vinculadas con un proyecto de ley que aún está como proyecto de ley, por eso es que no ha sido condenada esta persona por ese delito, que tiene que ver con la pornovenganza, que afortunadamente se está utilizando menos ese término porque también es estigmatizante, sino con la divulgación de material íntimo de una persona que lo utiliza como mecanismo de extorsión o de venganza para su pareja. Todavía, desde hace ya un largo tiempo, porque hay varios proyectos, hay uno fundamentalmente que parece estar más encaminado, pero todavía no se ha convertido, no se ha tipificado como delito en el Código Penal. Y esta es una deuda pendiente, porque evidentemente es una problemática que, sobre todo en esta cuestión de la virtualidad y de la utilización de las redes sociales y demás, cada vez es más frecuente. Pero de todas maneras, la condena al tatuador de La Rioja, así lo llamaban, es un antecedente muy importante para comenzar a advertir cómo la justicia está teniendo otra lectura. Aún sin ese mecanismo de la ley, digo, porque todavía no está tipificado como delito, pero sí aparecen otros elementos que se pueden aplicar. La coacción,
la violencia de género, que ya están en el Código Penal y que pueden ser incorporados al momento de la sentencia. Pero esta persona que divulgó material íntimo, videos íntimos de su pareja, de su expareja en este caso, y que le produjo un gravísimo daño, hoy ha sido condenado. Y esta es una noticia que para quienes desde hace tanto tiempo luchan por terminar con esta metodología aparece como muy valiosa. Si te parece, hacemos un repaso. Dale, vamos. Dale. El tatuador Patricio Pioli fue condenado en La Rioja a 5 años de prisión por haber ejercido violencia de género contra su expareja y haber difundido imágenes íntimas sin el consentimiento de la víctima. Pioli fue considerado por el tribunal culpable de los delitos de coacción y lesiones leves calificadas. Es importante advertir esto, porque aquí todavía, insisto con esto, la Argentina no tiene tipificado en el Código Penal la figura de la sextorsión, como se conoce públicamente, ¿no? Pero sí aparece la coacción, ese delito general que también se puede aplicar en estos casos. Las lesiones leves calificadas tienen que ver con la violencia que ejercía sobre la víctima, pero además aparece la figura de la violencia de género. La abogada Mariana Barbita, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, explicó que a diferencia del grooming, la sextorsión no está tipificada en el Código Penal. Es un reclamo que también la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina viene realizando desde hace un largo tiempo. Para los jueces quedó acreditada que todas estas situaciones de violencia y hostigamiento hacia la víctima provocaron en ella un daño psicológico por sensación de desamparo, desvalimiento y sensación de encontrarse en situación de peligro real, perdiendo la confianza y la seguridad en sí misma. Fíjate cuántos aspectos sociales, psicológicos, son incorporados y son entendidos como argumento por parte de los jueces para dictar la sentencia. El condenado deberá además afrontar el pago de las costas del juicio. Pioli, de origen sanjuanino y conocido en La Rioja como el tatuador, por su oficio, fue denunciado por violencia de género y amenazas de difusión de material íntimo luego de finalizar una relación en el año 2016. La víctima dijo a la prensa que había padecido durante el vínculo violencia de género contra ella y contra sus mascotas, y que fue revictimizada a partir de haber hecho público Pioli detalles de un abuso que sufrió la víctima por parte de su abuelo paterno contra ella, algo que la joven le había relatado en su relación de confianza. Era un monstruo el tipo que tenía muchos elementos del golpeador, del abusador, del maltratador, esto que señalan muchas veces los especialistas, ¿no? Una imagen afable, de buena persona hacia los ámbitos públicos, aunque en realidad incorporaba todos estos elementos aberrantes en contra de la víctima. Ahora voy a seguir luchando para que salga la ley. Estoy bastante conmovida, pero muy conforme con la sentencia. Hoy es un día muy importante, pues se terminó el calvario de denunciar, que también es muy cansador, dijo Paula, la víctima, en las declaraciones públicas luego del juicio. Ella siempre decidió manifestarse públicamente en esa lucha porque entendió que debía superar esa instancia del calvario al que lo había sometido su expareja a partir de las manifestaciones públicas. Bueno, es un caso emblemático, el primero en el país. Ojalá que sean muchas otras las respuestas de la justicia, porque son innumerables los casos, y sería fundamental que rápidamente llegue la ley aprobada por el Congreso Nacional. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo grande, nos encontramos el Hasta luego. Chao, chao.